Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, en esta primera clase, en esta segunda clase, vamos a ver el tema de la mecánica ventilatoria, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de la ventilación, entendemos por el movimiento sencillo que nos enseñan desde colegio, de que la ventilación consiste en la inspiración, que es el proceso mediante el cual el aire ingresa a la caja torácica, y se entiende que es para que la mayor cantidad de aire posible pueda ingresar hasta el interior de los pulmones y por lo tanto hasta a cada uno de los sacos alveolares en el interior de nuestro parénquima pulmonar. Y la expiración es más bien el movimiento o la serie de movimientos que ayudan a que el aire que una vez que ha ingresado a las vías respiratorias y por lo tanto los sacos alveolares ahora puedan ser eliminados a través de la misma vía aérea para que el contenido en hora alto en CO2, ¿no? Pueda salir de la caja torácica, ¿no? Y entonces, para fines anatómicos, si ustedes recuerdan, la inspiración consiste en el aumento del diámetro anteroposterior, ¿no? En el aumento del diámetro anteroposterior del tórax, lo cual involucra la horizontalización de los ángulos costales. Este es normalmente una parrilla costal, ¿no? En expiración, como ven ustedes, las costillas, como nos han enseñado nosotros en anatomía, habitualmente no se encuentran derechas como una jaula, ¿no? Sino que están en caída oblicua, y ese es el eje habitual de sus articulaciones. Durante la inspiración, lo que los músculos hacen, todos los músculos de la caja torácica y la columna hacen en conjunto, es llevar el ángulo costal y hacerlo oblicuo hacia ligeramente horizontal. No lo llegan a hacer totalmente horizontal, ¿no? De esta forma, lo que estamos haciendo es que el diámetro anteroposterior, que es este, ahora aumenta a este de aquí, porque evidentemente al horizontalizar lo que son los ángulos costales, es mucho mayor el tamaño que podemos abarcar con respecto a la caja torácica en su anteroposterior. Pero también podemos hacerlo mediante el aumento de el diámetro este, de arriba a abajo, ¿no? El diámetro vertical, porque no solamente logramos la contracción de los músculos de aquí, de la parrilla costal y la columna, sino también acá tenemos un músculo que ustedes saben que es el que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, que es el diafragma, ¿no? Entonces, durante la inspiración, muchachos, el diafragma cae para poder hacer que esto, que habitualmente es cóncavo, ¿no? Y tiene un menor espacio, al contraerse se vuelve un poco más horizontal y el espacio que abarca de arriba a abajo se hace mayor. Entonces, durante la inspiración, los movimientos están hechos para aumentar los diámetros de la caja torácica y al revés en la expiración viceversa, ¿no? Entonces, acá tenemos pues que incrementan el diámetro anteroposterior, ¿no? Se contraen los músculos intercostales externos, ¿no? Incrementa el diámetro vertical, que vemos también aumentos, elevamos lo que es la zona de inserción de las costillas, ¿no? Y además relajamos los músculos intercostales internos, ¿no? Todos estos que ya veíamos en anatomía o que estamos viendo en anatomía. Por el contrario, en la inspiración, ustedes van a ver que los músculos que se contraponen a funciones, por ejemplo, si en la inspiración los músculos intercostales externos eran los que se contraían, en la expiración es lo contrario, ¿no? Bien. Y además, un componente importante es la contracción de la pared abdominal, y esto es gracias a la contracción de los músculos de la pared abdominal, los abdómenes, los oblicuos, etcétera, porque al aumentar la presión
abdominal, lo que hacemos es empujar al diafragma hacia arriba y también lo relajamos. Entonces, eso hace que disminuya otra vez los diámetros y el aire que estaba adentro ahora, ante la reducción del espacio en el interior, tiende a salir, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, aquí más o menos les he puesto cuál es la mecánica de los músculos al momento de la inspiración, ¿no? Los músculos intercostales externos corren oblicuamente hacia abajo y hacia afuera de una costilla a otra, y al contraerse elevan las costillas inferiores, aumentando el diámetro antero-posterior, ¿no? ¿Quiénes también actúan? Los músculos escalenos, el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Que ayudan a elevar la caja torácica durante la inspiración profunda y difícil. Porque los músculos escalenos y esternocleidomastoideo, muchachos, ustedes saben que se insertan desde la cabeza al cuello hasta las primeras costillas. Sobre todo los escalenos se insertan generalmente en la parte posterior de las costillas de la primera, segunda y tercera costilla, ¿no? Y los esternocleidomastoideos, bueno, ellos se insertan a nivel de la clavícula. Entonces, al hacer una contracción, lo que hacen es ayudar a elevar más las costillas, sobre todo las primeras, y aumentan durante la inspiración profunda la cantidad de espacio disponible para entrar aire, ¿no? El diafragma, que es el principal músculo respiratorio, normalmente se arquea hacia arriba contra el hígado, ¿no? Y al contraerse se mueve hacia abajo, aumentando el diámetro vertical del tórax, ¿no? Entonces, estos movimientos determinan prácticamente el 75% de cambio en el volumen intratorácico durante la inspiración tranquila. De ahí entonces, muchachos, de que para una buena respiración requerimos un buen funcionamiento diafragmático, ¿no? Entonces, por eso es que el diafragma es fundamental para una adecuada ventilación, ¿no? En la expiración, nosotros tenemos que más bien aquí son los músculos intercostales internos los que hacen la contracción y los de la pared abdominal para disminuir el diámetro vertical de la presión intrapulmonar. Bien, pero esta es la parte sencilla, si lo quieren ver así, ¿no? Miren ustedes, ahí están todos los músculos que intervienen en la inspiración y la expiración. Y en realidad existen más, ¿ah? Porque para esto pues ayudan, por ejemplo, los músculos como los serratos cefálicos, serrato caudal, en parte ayudan también lo que son algunos músculos de la región dorsal y nuca. Entonces, hay músculos accesorios a la respiración que en conjunto, ¿no? Y de manera coordinada con los músculos que ya hemos mencionado, promueven o ayudan la inspiración, ya sea en reposo o la inspiración profunda. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces durante la inspiración? ¿Para qué sirve todo este movimiento de músculos y alterar? ¿Qué es lo que busca? Entonces, la inspiración es un fenómeno en realidad activo, donde nosotros requerimos un gasto de energía porque obviamente vamos a realizar lo que es la contracción muscular. Y como ustedes más o la contracción muscular es un proceso donde se gastan moléculas de ATP, o sea que quiere decir que requerimos de energía y por lo tanto del mismo oxígeno para poder realizarla. La inspiración habitualmente normal, conocida como fisiológica, es un proceso donde lo que nosotros buscamos, doctores, es crear una presión negativa en el interior del tórax. Entonces, ustedes saben que existe la ley habitual en todo, casi que se cumple en todo, que es de electricidad, fuerzas, presiones, etcétera, donde hay una gradiente, ¿no? Aquel lugar donde haya más, de más a menos, irá de donde hay más a menos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una habitación A que tiene una presión que es mucho mayor a la presión B y yo comunico una puerta entre las dos, la presión tiende a irse desde la puerta A hasta la presión B, hasta la habitación B, porque existe la gradiente en el. Entonces, esa gradiente, ¿qué es lo que buscamos con la inspiración normal? Es crear esa gradiente para que en el interior sea negativo. Ustedes saben que en la atmósfera la presión es positiva, es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Si adentro es negativo, entonces, ¿qué me dicen las gradientes? Que va a intentar ingresar
el aire atmosférico hacia la caja torácica, ¿no? Entonces, primero, lo que se produce es un aumento del volumen del tórax y luego ingresa el aire. Al aumentar el volumen del tórax, muchachos, estamos creando un espacio vacío y por lo tanto presión negativa. Esto hace que el aire ingrese, ¿no? La presión negativa que habitualmente es en el intraalveolo se forma por el aumento del volumen del tórax y por el consiguiente aumento del pulmón, ¿no? Entonces, al final de la inspiración, se produce cuando las presiones intrapulmonares o intraalveolares es igual a la presión de la atmósfera, es decir, a las presiones que se igualan. De la siguiente forma. Miren ustedes, esta es la inspiración, muchachos, ¿no? Y cuando yo tengo la inspiración, lo que podemos ver es, mejor en este gráfico que está por acá, cuando yo tengo un paciente que hace inspiración o una persona que está haciendo inspiración, aquí, al crear un vacío, porque nosotros estamos aumentando el espacio, pero no estamos aumentando el contenido, la presión se vuelve negativa. Si aquí la presión es una atmósfera y aquí suele ser negativo, entonces el aire intenta ingresar. Una vez que la mayor cantidad de aire ha ingresado y esta presión se iguala a la presión de afuera, por lo tanto, en ese punto la inspiración se para y obviamente ya el tórax ya no se expande tampoco más, ¿no? Y ahora más bien la presión, ahora actúan luego los músculos para aumentar la presión aquí y hacerla mayor a la de afuera y así elevarla, ¿no? Esa es la dinámica con la que funciona la presión inspiratoria. ¿Y qué es lo que pasa con la presión expiratoria? La expiración es más bien una función pasiva, es decir, que no requiere de tanta contracción muscular. El aire se elimina solo básicamente por el fenómeno de elasticidad, porque normalmente, como les digo, cuando la presión iguala a la de la atmósfera y ahora más bien, inclusive casi tiende a aumentar, lo que hace es ahora intenta salir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el pulmón tiene la capacidad de poder llegar a llegar a distenderse hasta un determinado punto, pero luego intenta regresar a su tamaño normal, ¿no? Entonces, esta fuerza elástica crea una presión que es más fuerte en el interior ahora que comparado al exterior de la atmósfera y crea la gradiente ahora al revés, ¿no? Para que el aire salga por fuera de la caja torácica, ¿no? Y esta energía que posteriormente le permite recuperar su posición inicial, por lo que la expiración es habitualmente pasiva. Sin embargo, como ya les digo, existen unos músculos que ayudan a la expiración, ¿no? Entonces, durante la expiración intraalveolar, ¿no? O intrapulmonar, que es la expiración en el interior de cada alveolo, ya es mayor la presión atmosférica. Al terminar, las presiones prácticamente se igualan. Entonces, ¿cómo se origina el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones? Aquí ustedes tienen lo que es la vía aérea, el saco alveolar y este de aquí que es el espacio pleural con la pared torácica, ¿no? Miren ustedes, esta es la pared torácica, este gráfico representa la pared torácica, este de aquí es tu pulmón, ¿ya? Y esta es la vía aérea que lo conecta hacia el exterior. Entonces, muchachos, van a existir una serie de presiones que es importante que ustedes conozcan. La primera es la que es conocida como la presión de recuperación elástica, que es la presión en la cual intenta que el pulmón regrese otra vez de lo que se expande hasta todo hasta acá, intenta regresar a su tamaño normal. Por eso ustedes ven que la fuerza va hacia el interior del saco alveolar. La segunda es la que se conoce como la presión transpulmonar, que es la diferencia entre esta presión que está aquí en el interior del alveolo y la presión que está afuera del espacio pleural, ¿no? Y esa PL, que es la que está aquí, ¿no? Es la presión pleural y la presión que está aquí adentro es la presión alveolar. Por lo tanto, la presión transpleural es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿no? Muy bien, ¿y para qué les he explicado todo esto? Hay que entender que el pulmón es una estructura elástica. Eso quiere decir que el pulmón, cuando tú lo expandas hasta un determinado punto, luego de eso va a intentar regresar a su tamaño normal. Muy parecido a lo que sucede con un globo, ¿no? Ustedes han visto un globo, cuando ustedes
Cuando ustedes lo insuflan y lo dejan salir lo que es el aire que hay en el interior, inmediatamente el globo intenta regresar a su tamaño y forma habitual. Entonces, eso es lo que sucede con el pulmón, ¿no? Entonces, de esa forma, tiene esa forma, esa elasticidad, ¿no? Esa elasticidad habitualmente lo que buscaría es colapsar como un globo y expulsar todo el aire a través de la tráquea, siempre que no exista ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. O sea, al igual que un globo, dejo escapar todo el aire, todo el globo se colapsa, ¿no? Se chupa y no queda absolutamente nada dentro. Entonces, el pulmón, en realidad, cuando nosotros lo vemos en el interior de la cavidad torácica, podemos decir que es como que flota, porque está rodeado por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior. Los pulmones en realidad no están pegados a la caja torácica, ¿no? Los pulmones están adosados prácticamente al interior de la caja torácica gracias a la vía respiratoria, o sea, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, el hilio cardiovascular, o sea, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, ¿no? Que lo mantienen fijado. Pero por lo demás, el parénquima pulmonar no está pegado a la caja torácica. Es más, lo que yo les he dicho la clase pasada es que el pulmón está tapizado por una capa, que es la pleura visceral, que lo tapiza en todo su contenido, y que esta misma capa, tal y como ustedes pueden ver acá, se repliega en la caja torácica, creando un espacio que era el espacio pleural. ¿Qué sucede normalmente? Que habitualmente el espacio pleural es un espacio prácticamente mínimo, porque la presión pleural, o sea, en el interior de la pleura, prácticamente es una presión negativa, de tal manera que la capa parietal con la capa visceral se mantienen prácticamente muy pegadas, solamente separadas por el líquido pleural, ¿no? Entonces, la aspiración continua del exceso de líquido a través de los conductos linfáticos mantiene a que esta presión se mantenga negativa y por lo tanto, normalmente estas dos capas están prácticamente adosadas unas a las otras, ¿no? Solamente separadas por esa muy pequeña cantidad de líquido pleural que le permite entonces al pulmón, a pesar de estar muy pegado hacia la capa parietal, tener cierta libertad de movimiento al momento de inspirar, gracias a que no hay fricción entre las dos capas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la dinámica de la ventilación? Durante la dinámica de la ventilación, muchachos, perdón, disculpen, tengo que estar del hospital, a ver un momentito. Muy bien, perdón. Entonces, para este proceso es necesario abordar los temas que ya les dije, que es la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que ya les he mencionado? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la presión pleural. ¿Cómo cambia la presión en el interior del espacio pleural, ¿no? Y cómo cambia con respecto a la presión alveolar. Y aquí, en este caso, estamos aumentando lo que es la variable de el volumen del pulmón. O sea, a fines de cuentas, cuánto de espacio está ocupando, ¿no? Entonces, la presión pleural es la presión del líquido que está delgado en el espacio y que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Hemos dicho que esta presión normalmente es aspiración ligera. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está siendo aspirado gracias al sistema de los linfáticos, ¿no? Si bien es cierto, el líquido pleural es producto de la transudación de los capilares que están en los alvéolos y de los capilares que tapizan la pleura parietal, está constantemente en cuestiones fisiológicas, o sea, normales, está constantemente aspirado por los capilares linfáticos. Entonces, esta presión habitualmente es ligeramente negativa y es lo que podemos ver aquí. Miren ustedes, ¿no? Esta es la presión, 0 centímetros de agua, ¿no? Acuérdense que
Hay a veces en que la presión, en el caso de los líquidos, a veces se toma en cuenta en centímetros de agua y no en milímetros de mercurio, no más o menos unos menos 5 punto algo milímetros, perdón, centímetros de agua, ¿no? Al principio de la inspiración. Entonces, ¿qué pasa al comienzo de la inspiración? Al comienzo de la inspiración es aproximadamente menos 5 centímetros, ¿no? Que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta un nivel de reposo. O sea, que para mantenerlos en, digamos, estables, ¿no? Durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica, por lo tanto la elevación de los ángulos costales hacia afuera de los pulmones con fuerza, genera que se cree una presión más negativa, producto de que yo he aumentado el espacio, pero no estoy aumentando el continente. Entonces, eso hace que miren ustedes qué pasa con la presión pleural. Miren ustedes, se cae, ¿no? Por lo tanto, se vuelve más negativa. Muy bien. Si esto es cierto, miren ustedes qué sucede con la presión alveolar. La presión alveolar, habitualmente, muchachos, para que se produzca la entrada de aire, se requiere de la gradiente de concentración. Entonces, la presión en los alvéolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, es decir, por debajo de cero, ¿no? Y durante la inspiración normal disminuye hasta aproximadamente menos, menos 1 centímetro de agua, ¿no? Y esta ligera presión negativa es suficiente prácticamente para arrastrar, miren ustedes, ¿no? Baja más, si la presión pleural baja, la presión alveolar ahora también baja. ¿Por qué baja la presión alveolar, muchachos? Porque al igual, de la misma forma, lo que sucede en el alveolo, muchachos, es que normalmente primero baja cierta cantidad porque al aumentar también al ser más negativa la presión pleural, jala o con ello jala también al pulmón, porque acuérdense que está bien adosado la pleura parietal con la pleura visceral, y eso crea un aumento de espacios incontinente, por lo tanto, presión negativa, ¿no? Eso crea presión negativa. Al crear presión negativa, entonces la presión alveolar también cae y se crea, como ustedes pueden ver aquí, una gradiente igual bastante marcada. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente, conforme yo voy haciendo cada vez mayor la cantidad o la diferencia entre la presión alveolar, es decir, adentro de cada alveolo, y la presión en el espacio pleural, el volumen aumenta. ¿Por qué? Porque la gradiente se crea más marcada y por lo tanto ingresa mayor cantidad de aire. Esta variación en las presiones entre los dos puntos es lo suficiente como para arrastrar hasta medio litro de aire a los pulmones en los dos primeros segundos necesarios para la inspiración, en una respiración tranquila, normal, sin ejercicio. Y durante la expiración, muchachos, miren ustedes, acá, ¿qué es lo que pasa? Miren, la presión pleural no cambia, sigue siendo negativa, pero miren qué pasa con la presión pulmonar. Se hace negativa hasta un punto, pero luego, debido al aumento del aire que va ingresando, ahora más bien se vuelve a ser positiva, positiva, positiva. Pero como la presión pleural no cambia, porque el aire no entra a la pleura, el aire no entra a la pleura, el aire entra al alveolo. Por lo tanto, el ingreso del aire no cambia la negatividad de la presión pleural, sí cambia la negatividad de la presión alveolar. Entonces, más bien la hace más positiva, pero esto crea mayor gradiente. Entonces, hace que por lo tanto yo pueda ingresar, miren, el volumen va aumentando de lo que era 0.5 litros, 0.25, etcétera. ¿Ven? Hasta acá, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual, muchachos, que ahora la presión alveolar llega a ser más de 1. Si hemos dicho que la presión atmosférica es aproximadamente 1, ¿no? Miren ustedes qué es lo que pasa cuando ya llega a 1, ya se iguala prácticamente, ¿no? Y eso crea lo que es la expiración, ¿no? Entonces, durante la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente 1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida del medio litro de aire inspirado desde los pulmones durante la presión
de la inspiración. Entonces, miren, sigue subiendo, porque sigue aumentando, pero ahora, debido a la salida de este aire, comienza a caer el volumen, ¿no? Y ahora más bien, como se empiezan a relajar los músculos de la inspiración, ¿no? La parrilla costal los ángulos costales intentan regresar otra vez a su sentido, por lo tanto, la presión pleural ahora se vuelve menos negativa y al volverse menos negativa, la gradiente también va disminuyendo. Por eso el volumen cae, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión al interior de los alvéolos tiende a ser igual o un poco mayor inclusive a la de la atmósfera. Por lo tanto, el aire cae y sale, ¿no? Muy bien, listo. No sé si me están entendiendo todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, para eso es importante entender algunos términos como la elasticidad pulmonar. Hay que entender que los pulmones son elásticos por dos razones. Primero, porque en el interior del pulmón existen fibras con propiedad elástica, o sea, tienen moléculas a manera de fibras elásticas que permiten que cuando el pulmón se expanda, él también por sí mismo, gracias a esas fibras, intentan regresar. Pero tienen un segundo efecto que es inclusive más importante que las mismas fibras retractoras, que es el fenómeno de la tensión superficial. ¿Y qué es el fenómeno de la tensión superficial? La tensión superficial, muchachos, es la propiedad mediante el cual las moléculas que están de agua, que están en una superficie, tienden a adosarse y pegarse entre ellas de tal manera que empujan una tensión o fuerza hacia cada molécula, ¿no? Intentando pegarse una con otra. Entonces, cuando uno hace la inspiración y luego la inspiración, el pulmón también intenta regresar otra vez a su volumen, gracias a que las moléculas que están alrededor de la superficie de toda la membrana alveolar intentan jalar hacia una tras otra y por lo tanto también ayudan a las fibras a regresar al volumen pulmonar a su tamaño o a su volumen original, ¿no? Entonces, los alvéolos se encuentran tapizados por una capa líquida que recubre la superficie alveolar, produciendo algo que se llama la tensión superficial, que es decir, una atracción de las moléculas que tienden a disminuir y a contraer al alveolo, por tanto, a colapsar el alveolo y de esta manera facilitar la expiración. Entonces, esta fuerza tiende a colapsar, está contrarrestada por una sustancia que se llama el surfactante pulmonar o la sustancia tensoactiva. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero vamos a abordar primero el tema de la distensibilidad pulmonar. Muy bien, a ver, quiero que entiendan. El volumen que se expanden los pulmones por cada volumen, por cada aumento unitario de presión transpulmonar, o sea, la gradiente entre la presión de la pleura y la presión al interior del alvéolo, se da tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, se llama la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Esa distensibilidad pulmonar total en conjunto en el ser humano normal suele ser aproximadamente 200 mililitros de aire, ¿no? Por cada centímetro, ¿no? De agua de presión transpulmonar. Es decir, que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar, ¿no? Después de 10 a 20 segundos, se expande hasta 20 mililitros, ¿no? Por cada aumento de la gradiente de 1 centímetro. Por eso es que ustedes veían, mira, si por cada centímetro de agua 200 mililitros están entrando, por eso ustedes pueden ver que a pesar de que parece que la gradiente no es tanta, porque es de 0 a -5, ¿no? Y en realidad permite una entrada de aire considerable, ¿no? Entonces, las características del diagrama de extensibilidad están determinadas por dos fuerzas, las fuerzas elásticas del mismo pulmón, que es gracias a las fibras que les he dicho que tienen el interior del tejido pulmonar, y las fuerzas que se conocen como la tensión superficial, ¿no? Entonces, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por ¿quiénes? Por proteínas como la elastina y el colágeno, que están entrelazadas en el interior del parénquima pulmonar. Entonces, miren ustedes, este es el cambio de volumen pulmonar y esta es
la presión pleural. Aquí han tomado la presión pleural, a ustedes van a ver otros gráficos donde toman a la presión transpulmonar, ¿no? Mientras más negativa sea la presión pleural, estamos ante la inspiración, ¿no? Estamos abarcando más la inspiración. Entonces, miren ustedes, en la inspiración, la presión pleural tiende a ser cada vez más negativa, ¿no? Esta presión cada vez más negativa crea que el volumen del pulmón, ¿no? Vaya en aumento, ¿no? Vaya en aumento. Miren, conforme va disminuyendo, aumenta, aumenta, aumenta hasta más o menos 0.5 litros, o sea, medio litro, y luego de ello ya no puede más, ¿no? Ya no puede aumentar más y va a regresar poco a poco, pero lo hace de una manera un poco más lenta, porque la inspiración tiende a tomarse más su tiempo, ¿no? Miren ustedes, más rápido, perdón, ¿no? Entonces, eso hace que regrese otra vez a la presión pleural a cero. Esa propiedad de regresar es la distensibilidad, la elasticidad pulmonar. Muy bien, y entonces, miren ustedes, miren ustedes qué es lo que pasa. Las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representan apenas 1/3 de la elasticidad pulmonar total. Quiere decir que si nosotros dependiéramos de la elasticidad, es decir, de regresar el pulmón tendiera a regresar a su tamaño habitual solo por la elastina y por el colágeno que tiene, esta no sería suficiente porque aproximadamente 1/3 de esa elasticidad se depende al tejido elástico. El otros 2/3, ¿de quién depende? De la tensión superficial, es decir, de las fuerzas que atraen a las moléculas de agua una con otras y que permiten que el pulmón intente regresar a esa fuerza normal, ¿no? Entonces, las fuerzas elásticas que produce la tensión superficial son más complejas cuando los pulmones están llenos de aire, ¿no? Que cuando hay una superficie de líquido alveolar y en el aire de los alvéolos, ¿no? Entonces, los pulmones llenos de solución salina, no hay una superficie de contacto aire líquido y por tanto no está presente el efecto de la tensión superficial. A ver, vamos a ver cómo es esto. Miren, nosotros tenemos, en este gráfico habíamos visto que cuando cambiamos la presión pleural, la hacemos cada vez más negativa, ¿no? En un pulmón lleno de aire, miren ustedes, luego intenta otra vez regresar al volumen habitual, pero lo hace, ¿no? Pero lo hace, ¿no? De una manera más lenta, perdón, más rápida hacia el parénquima pulmonar del que tenía. ¿Qué pasa cuando el pulmón está lleno de agua? Cuando el pulmón está lleno de agua, vamos a decir una persona que, por ejemplo, se está ahogando, muchachos, esto hace que, miren ustedes, la presión que tenga que ser alrededor de negativa, prácticamente ingresa todo el volumen de aire, perdón, todo el volumen de agua, intenta aumentar el volumen de la cantidad o el volumen que hay en el interior del pulmón, pero la propiedad de poder regresarlo es rápidamente casi igual. ¿Por qué? Porque al no haber en el interior la diferencia entre aire y agua, no se produce la tensión superficial. Acuérdense que las fuerzas de la presión superficial o la tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas más superficiales en un vaso de agua. Por ejemplo, la tensión superficial es una de las razones por las cuales los insectos se pueden parar. Cuando ustedes han visto, no dejan un vasito con agua, han visto a veces hay algunos insectos como el zancudito que se puede parar, ¿no? Con sus patitas y no se hunde, ¿no? Y la razón es porque utiliza las fuerzas de atracción de las moléculas que están en la superficie que tienen en contacto con el aire. Entonces, esas moléculas que están en la superficie son las que tienen la propiedad de entrelazarse una con otra. Si nosotros llenamos todo de agua, esa fuerza ya no existe. Entonces, por lo tanto, se da la alteración de esa fuerza elástica. Y entonces, por tanto, ya muchachos, por lo tanto, a ver aquí, no lo hemos puesto por acá. Bueno, entonces, por lo tanto, para que esa fuerza, para que el pulmón regrese a su tamaño normal, también ayuda no solamente la contracción de los músculos respiratorios,
sino sobre todo es más importante las fuerzas elásticas y las fuerzas de la tensión superficial. ¿Cuál es el problema? Que la tensión superficial tiene tal grado de fuerza, muchachos, que puede hacer lo que sucede con el globo cuando yo dejo abierto la abertura por donde se insufla el aire. Eso quiere decir que el pulmón podría colapsarse por completo. Entonces, ustedes se imaginan qué pasaría si yo al momento de la expiración dejo escapar todo el aire y mi pulmón se colapsa, porque si mi pulmón es como un globo sumamente elástico y destensible, quiere decir que la fuerza de la tensión superficial y la fuerza elástica de la elastina y del colágeno pueden hacer que el pulmón se chupe como un globo. Entonces, hay una razón por la cual siempre el pulmón se queda con un volumen de base, ¿no? El pulmón no elimina todo el aire que ingresa, siempre se queda con una reserva, y justamente para evitar de que el pulmón se colapse por completo, sino en un pulmón colapsado, a la siguiente inspiración, el ingresar aire es sumamente problemático, ¿no? Entonces, ¿qué lo mantiene de esta forma? El surfactante pulmonar. ¿Qué es lo que hace el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar es un agente activo de superficie en el agua, lo que significa que reduce la tensión superficial a nivel del agua. Este surfactante es generalmente secretado por células epiteliales en el interior del pulmón. Ustedes cuando vean histología ya les han enseñado seguramente que el parénquima pulmonar está formado por macrófagos, está formado por tejido elástico, capilares y el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es el que tapiza la barrera alveolar, ¿no? El que da como resultado el intercambio de los gases, y el neumocito tipo 2 es el productor del surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, este surfactante pulmonar constituye aproximadamente el 10% del área superficial de los alveolos. Entonces, ¿qué pasaría cuando se bloquean los conductos aéreos que salen del alveolo pulmonar? La tensión superficial de los alveolos tiende a colapsarlos, y este colapso genera una presión positiva en los alveolos que intenta expulsar el aire, ¿no? Entonces, para un alveolo en tamaño medio, con un radio aproximadamente de 100 micrómetros y está pisado por surfactante pulmonar, se calcula que el valor es una presión aproximada de 4 centímetros de agua. Quiere decir que para determinar la presión que puede ejercer un alveolo cuando éste se tapa, podemos ver que es 2 por la tensión de la superficial sobre el radio del alveolo. Quiere decir que para un alveolo de tamaño medio, con un radio aproximado de 10 micrómetros y tapizado por surfactante pulmonar, se calcula que el valor de la presión es 4 centímetros cuadrados, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo provoco una obstrucción de vía aérea. Cuando yo provoco la obstrucción de vía aérea, muchachos, a pesar de que ya no hay surfactante pulmonar, yo bloqueo el ingreso del aire, y el bloquear el ingreso del aire es una fuerza que se contrapone hacia el interior de la tensión superficial, ¿no? Entonces, si la tensión superficial es tan fuerte, inclusive con el mismo surfactante pulmonar, ya no tengo la contraposición del interior de la fuerza del alveolo, el alveolo se chupa, se colapsa, ¿no? Por eso es que cuando ustedes vean más adelante en neumología, cuando hay obstrucción de la vía aérea, el pulmón se colapsa, sucede algo que se llama atelectasia, ¿no? El pulmón se chupa porque la tensión superficial hace que inmediatamente se cierre, se peguen todas las paredes de los alveolos, gracias a que ya no hay presión en el interior del alveolo que se contraponga también a la elasticidad de la tensión superficial, ¿no? Y entonces, este surfactante pulmonar en realidad es una molécula que, miren ustedes, se pone por debajo de se pone por encima, ¿no? De lo que es las moléculas de agua. Esto es más o menos para que vean un gráfico de cómo funciona la tensión superficial. Estas son las moléculas de agua, miren ustedes, y la tensión superficial es la fuerza mediante la cual estas moléculas intentan pegarse unas con otras, ¿no? Y como están tan adosadas a la pared alveolar,
realmente esto ¿qué provocaría? Provocaría que se chupe el pulmón, ¿no? Y se colapse totalmente, que es por mediante una fuerza coerciva. ¿Qué hace el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar se coloca en la superficie y además entre estas moléculas y hace que la fuerza de colisión o cohesiva entre molécula y molécula de agua sea menor y por lo tanto al momento de la expiración, que es el momento durante el cual en un primer momento el interior del alveolo tiene una mayor presión que la atmósfera y por lo tanto intenta salir, no se colapse por completo. Y por eso sus pulmones siempre se quedan con un volumen que es un volumen de base, ¿no? Los pulmones no se colapsan por completo. Entonces, los componentes más importantes son el dipalmitoil fosfatidilcolina, la poliproteína del surfactante y iones de calcio, ¿no? Entonces, todos estos son pues básicamente un fosfolípido especial, que ya con ustedes vean en la siguiente clase cómo está formado, cuáles son las enzimas que lo forman, ¿no? Y esto realiza la función porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que parte de la molécula se disuelve mientras que el resto permanece sobre la superficie del alveolo. Entonces, en términos cuantitativos, la tensión superficial de diferentes líquidos en agua es aproximadamente el siguiente, ¿no? Es 72 dinas por centímetro en el agua pura, ¿no? Y miren ustedes en el líquido de los alvéolos sin surfactante, 50, ¿no? ¿Y cuánto en los que tienen surfactante pulmonar incluido? De 5 y 30 dinas aproximadamente centímetros por centímetro, ¿no? Para insuflar entonces el sistema pulmonar es necesario casi el doble de la presión para insuflar los pulmones después de extraerlos de la caja torácica. Por lo tanto, la distensabilidad del sistema pulmón-tórax combinado es casi exactamente la mitad de los pulmones solos, ¿no? Por lo que 110 milímetros por cada centímetro de agua de presión para el sistema combinado en comparación con los pulmones de manera aislada. Lo que quiere decir que para la inspiración, muchachos, no solamente es importante la acción de los músculos contractorios de la inspiración, sino también la capacidad de la distensibilidad que tienen los pulmones. Un pulmón no distendible porque no tiene las características elásticas habituales de un tejido pulmonar es un pulmón que es más difícil tender a ventilar, ¿no? Y eso es lo que pasa con algunas enfermedades intersticiales. Bien, y entonces ya vamos a acabar esta primera parte para entender mejor, ya una vez que hemos entendido los fenómenos que suceden en el interior, qué es lo que sucede, que la vía respiratoria permite el ingreso, ya hemos hablado un poco de la vía respiratoria, el ciclo respiratorio me permite que, por lo tanto, en una persona en reposo de 1,73 metros cuadrados, es habitualmente produce una respiración de 16 a 24 ciclos por minuto. Muy bien. Entonces, muchachos, hay que entender que el aire que ingresa al pulmón no todo es utilizado para hematosis, sino que una cantidad de aire se queda en lo que es la vía aérea, otro aire se queda como base y otro aire sirve para ventilación alveolar. Entonces, esto crea el concepto de espacio muerto. El espacio muerto es la cantidad de aire que no se utiliza para ventilación, perdón, eh, intercambio gaseoso. Entonces, nosotros tenemos el espacio muerto anatómico, que consta en más o menos unos 150 mililitros de aire, que están contenidos en todas las vías aéreas. Ustedes entenderán que todo el aire que ingresa, el aire que está hasta los alvéolos se intercambia, pero el aire que no llega a los alvéolos, que se quedó en la tráquea, en los bronquios, no se llega a intercambiar. Esto, doctores, se llama el espacio muerto anatómico. Hay el que le llaman el espacio muerto alveolar, que es el aire contenido en los alvéolos, pero que no están perfundidos y no intervienen, por tanto, en el cambio gaseoso. Eso quiere decir, el aire llega al interior del alvéolo, pero el problema es que al no estar bien irrigado, perfundido de sangre, no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque no hay gradientes entre una determinada cantidad de gases, ya que no está siendo irrigado ese alvéolo. Por lo tanto, es un aire que no se intercambió, no hizo intercambio gaseoso y por lo tanto es un espacio muerto alveolar. Luego está el espacio muerto fisiológico, que es la suma
del espacio muerto anatómico, o sea, el de las vías aéreas y el alveolar, o sea, el que llegó al alveolo, pero es un alveolo que como no está perfundido, no hace intercambio alveolar, ¿no? Y la ventilación alveolar, que es el volumen que participa en el intercambio gaseoso por unidad de tiempo. Bien. Entonces, ¿dónde está nuestro espacio muerto? En tráquea, fosas nasales, bronquios principales y aproximadamente llega a 150 mililitros, ¿no? El espacio muerto anatómico, todo menos los alveolos, ¿no? Y bien, entonces, esto, muchachos, es valorado porque a nosotros los médicos, pero más que nosotros, a los de repente los neumólogos, utilizan los volúmenes de aire para poder saber o para valorar la funcionabilidad de los pulmones, vía aérea, de la elasticidad, de la distensibilidad de las fibras. De hecho, por ejemplo, esta prueba que se llama la espirometría es una prueba utilizada para hacer lo que se conoce como el riesgo neumológico, o sea, para valorar el riesgo del pulmón ante, por ejemplo, situaciones adversas como es una operación, ¿no? En pacientes que tienen neumopatías crónicas, como el asma, el EPIT. A veces eh, el anestesiólogo pide la evaluación del neumólogo para saber si su mecánica ventilatoria es la adecuada para permitir una anestesia. Entonces, le hacen la espirometría. ¿Y qué es la espirometría? La espirometría son mediciones, es la medida de los volúmenes y las capacidades pulmonares de cada pulmón, ¿no? ¿Qué nos informa? La fuerza y funcionamiento de los músculos respiratorios, nos da la idea de la elasticidad pulmonar y de la caja torácica y nos da la idea de además la mecánica ventilatoria. Miren cómo funciona. Antes, pues, hablaban de que tenía que estar en una cámara de oxígeno, con agua, con un tambor flotante, y esto pues creaba pues lo que era una gráfica, ¿no? Pero actualmente los espirómetros pues ya no son así como ustedes pueden ver acá. De hecho, los espirómetros son aparatos portátiles. Los neumólogos prácticamente tienen uno para ellos propios, porque les funciona mucho y les sirve mucho para valorar la funcionabilidad de un paciente. Eh, Esto es para estudiarse lo que es el movimiento de volumen pulmonar, ¿no? Vamos a ver ahora cómo sucede. Bien, esto es un poco de teoría, no lo voy a explicar con las letras porque es más difícil cuando no tenemos una gráfica. Vamos a ponerlo acá. Miren ustedes, vamos a ponerlo por acá, perdón. Ustedes aquí en este gráfico van a ver que tienen la cantidad de volumen pulmonar en mililitros, ¿no? Y aquí en tiempo, o sea, conforme va pasando una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Durante la inspiración, muchachos, nosotros aumentamos el pulmón, el aire dentro del pulmón, y durante la expiración más bien hacemos lo contrario. Entonces, toda vez que ustedes vean que el aire sube es porque estamos ante la inspiración, ¿no? Y cuando estamos y que el aire baja es porque estamos ante la expiración. Entonces, el espirómetro, la espirometría es la valoración de estos volúmenes y estas gráficas, ¿no? Que los voy a explicar en este momento. Para tener en cuenta qué cosas son los volúmenes que vamos a determinar, hay que tener en cuenta que el espirómetro mide lo que son volúmenes, mide lo que son capacidades. Los volúmenes son generalmente cantidad de aire determinado que se acopla durante cada momento de la inspiración y la expiración. Y las capacidades generalmente son las sumas de los volúmenes. Por eso se llama la capacidad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo es. Primero tenemos al volumen de aire corriente, al volumen de reserva inspiratoria, al volumen de reserva inspiratorio y al volumen residual. ¿En qué consisten estos volúmenes? Vamos a ver a la gráfica. Ustedes tienen que cuando esta de aquí es una inspiración y expiración normal, o sea, cuando tú estás caminando o estás ahora escuchándome, ¿no? Mira, inspiro, aumento de 2.000 a 3.000 litros por minuto, expiro, boto una cantidad, luego inspiro otra vez, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Ahora yo le digo a la persona, a ver, señor, por favor, inspire profundo, lo máximo que pueda. Y sube, 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 sube. Y de lo que normalmente llega hasta 3.000 en una respiración tranquila y basal, llega ahora hasta 6.000. Miren ustedes la cantidad
de volumen que podemos llegar. Y luego le digo, expire, y expira hasta lo normal, ¿no? Y llega otra vez a lo normal, y expire, expire, expire. ¿Qué pasa si en algún punto de la inspiración y expiración yo le digo, muy bien, ahora bote todo lo que pueda, todo lo que pueda? No le digo inspire todo lo que pueda, sino bótelo todo. Bota, 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 bota todo. Y no puede llegar inclusive hasta lo normal, sino que puede llegar hasta más bajo todavía. Miren, acá. Y luego le digo, respira otra vez normal y otra vez respira, inspira, respira, inspira. Ojo, hasta aquí, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el volumen pulmonar siempre parte a partir de un poco más de 2000 litros, o sea, de 2 litros, ¿no? Perdón. Eso quiere decir que nuestro pulmón, nuestro volumen pulmonar, nunca parte a partir de cero. ¿Y eso por qué era? Porque nuestro pulmón en ningún momento se colapsa por completo, ¿verdad? Nuestro pulmón, siempre hemos dicho, gracias al surfactante pulmonar, a pesar de la tensión superficial y a pesar de la distensibilidad, guardamos una cantidad de aire determinado que nunca sale, que siempre se queda. Entonces, eso permite que el pulmón no se colapse. Cuando yo estoy haciendo una respiración tranquila, basal, ¿no? Normalmente yo mantengo un volumen de inspirado y expirado, una constante, ¿no? Que es este espacio que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá, muchachos, este espacio que está entre las líneas punteadas, se llama el volumen tidal. Esto que está acá, volumen tidal. Inspira, expira, ¿no? ¿Cuánto es el volumen tidal? El volumen tidal, ya, o el aire corriente que le dicen, es aproximadamente medio litro. ¿Qué es? La cantidad de aire que ingresa o sale de los pulmones en movimiento expiratorio tranquilo. Esto que ustedes pueden ver acá, ¿no? Que es más o menos 500. Aquí hay más o menos 100 y aquí hay más o menos 400. Entonces aquí hay 500 mililitros. 500 mililitros entra, 500 mililitros sale. 500 mililitros entra, 500 mililitros sale. Ese es tu volumen tidal, ¿no? O capacidad de aire corriente. Es lo que estás utilizando tú durante tu respiración en este momento. ¿Qué pasa cuando yo le digo a la persona, le digo, a ver, respira profundo, 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 inspira profundo, agarra todo el aire que puedas. Este llega hasta 5800, vamos a decir acá, ¿no? Y el volumen que va entre, miren, entre la máxima cantidad que yo inspiro en reposo, que es 500 mililitros, hasta más o menos la capacidad máxima que yo tengo de inspirar hasta el volumen máximo, que es 5800, esta diferencia entre lo que normalmente inspiro y el volumen que puedo aspirar como máximo cuando yo tengo una inspiración forzada, se llama el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Este volumen que está acá, volumen de reserva inspiratorio. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, pues, ¿cuánto es? 3 litros 100, porque es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones en un esfuerzo inspiratorio máximo a partir del final de una inspiración normal. O sea, a partir de aquí, del final de una inspiración normal, ¿cuánto máximo yo puedo tener? Aquí dice 5000 y tantos, pero lo que yo les estoy pidiendo es el volumen de acá, no de acá a acá, ¿no? Entonces, esto es más o menos 3 litros 100. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, luego le digo otra vez, a ver, respira, expira, expira, expira. Otra vez, respira tranquilo, respira tranquilo. Y ahora le digo, bote todo lo que pueda, lo máximo que pueda. Y al eliminar, hacer una expiración forzada, me doy cuenta que al pulmón ahora puede eliminar, no tanto como la inspiración, pero puede eliminar más de lo que basalmente puede eliminar esa persona. Entonces, eso me deja un volumen entre al final de la inspiración normal y el final de la máxima expiración. ¿Cómo se llama eso? El volumen de reserva expiratoria. El primero es reserva inspiratoria y el segundo es reserva expiratoria. Muy bien, hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta aquí todos entendemos, ¿verdad, muchachos? Hasta aquí todos entendemos. Doctor, Muy bien. disculpe, ¿podría ver Sí. repetir? Disculpe que he perdido un poquito. Sorry. Ya, a ver. El volumen de reserva inspiratorio es la diferencial entre, miren, el máximo de una inspiración normal, o sea, lo que están haciendo ahorita, hasta
el máximo de la inspiración forzada. O sea, yo te digo, a ver, inspira profundo, 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 ¿no? Y ahí está. Entonces, esta diferencial de volumen se llama el volumen de reserva inspiratoria. Si yo hago lo contrario, pero con la expiración, se llama el volumen de reserva inspiratorio. A ver, doctor, expira, expira profundo, lo máximo que puedas. Entonces, esta diferencial entre el volumen máximo que puede expirar y el volumen en expiración habitual que yo tengo. Eso se llama el volumen de reserva expiratorio. Eso es, ¿ya? Listo, pero hasta aquí, a pesar de que, miren, a pesar de que yo puedo hacer expirar al máximo a la persona, ¿en algún momento mi volumen pulmonar total llega a cero? No, cierto. Nunca llega a cero, porque yo les he dicho que el pulmón jamás se debe de colapsar. En circunstancias normales se colapsa, porque tenemos el surfactante pulmonar. Eso quiere esta cantidad de aire en el interior del pulmón, siempre hay un aire que se está quedando, ¿no? Y que mantiene el volumen pulmonar para que este no se colapse. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el volumen residual. Este es el aire que nunca sale de tu pulmón. Ahora, no es el mismo, obviamente se está recambiando, pero me refiero a la cantidad de volumen que no está saliendo del pulmón y siempre se está quedando. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo hago, y aquí la razón por la cual a veces diferencia entre volumen y capacidad, a los neumólogos, cuando ellos valoran la función pulmonar, en realidad lo que ellos más buscan valorar son las capacidades. ¿Por qué? Porque las capacidades reflejan, como su nombre dice, la capacidad de una persona para algo. Por ejemplo, si yo sumo, ¿ya? Si yo sumo la cantidad inspiratoria en basal más el volumen de reserva inspiratorio, yo tengo cuánto máximo una persona es capaz de poder inspirar, porque estoy sabiendo cuánto volumen máximo puede llegar a tener a retener en los pulmones en una inspiración forzada. Por lo tanto, se le llama capacidad inspiratoria a la suma de el esfuerzo inspiratorio máximo, que es cuánto de cantidad pueden ingresar en un esfuerzo inspiratorio máximo, a la suma del volumen residual, perdón, de reserva inspiratorio, más el volumen tidal o volumen de aire corriente. ¿Ya? ¿Cuánto es aproximadamente? 3.600. Ojo que estos volúmenes que yo les estoy poniendo acá es relativo, depende de peso, talla, pero esto es para fines prácticos en fisiología, se les ponen números promedios para que ustedes lo sepan. Si ustedes cuando se dedican alguna vez a la neumología van a saber que esto no es así, que cada persona puede tener una capacidad inspiratoria diferente. Pero bueno, entonces, esto es lo que mide el neumólogo. El neumólogo le importa saber cuánto como máximo tú puedes inspirar para saber qué tan distensible es ese pulmón, ¿no? Otro punto importante a valorar es qué pasa si yo ahora le digo, a ver, expire profundo. Entonces yo lo que quiero saber, el neumólogo dice, quiero saber cuánto máximo puede llegar a botar ese paciente de una sola expirada. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos, se mide mediante la capacidad funcional residual. No, perdón, aquí, disculpen. La capacidad residual funcional, sí. ¿Qué es la capacidad funcional residual? Es el volumen de aire que contiene al final de una expiración normal. O sea, es lo que mide el neumólogo. Dice, respira normal, ¿no? Inspira más o menos 500 mililitros. Él dice, quiero saber cuánto de aire, ¿no? Cuánto de aire se está quedando en una respiración normal producto del volumen de reserva respiratorio, pero a eso le tengo que sumar el volumen que nunca se mueve, que es el volumen residual. Eso, muchachos, se llama la capacidad funcional residual, ¿ya? Que es cuánto yo puedo mantener de aire en el interior, ¿no? Conforme a una respiración normal, no una expiración forzada, sino una respiración normal. Por lo tanto, volumen de reserva expiratorio más el volumen residual se llama capacidad residual funcional. Ahora te dice el neumólogo, yo quiero saber cuánto de volumen en total de aire puede manejar como máximo tanto en expiración como expiración. Entonces agarro y digo, sumo capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio. Eso, muchachos, se llama capacidad vital. Y se llama capacidad vital
Porque es en realidad la cantidad de aire que tu pulmón puede dar para intercambio gaseoso. O sea, es la cantidad de aire que el pulmón prácticamente utiliza para hacer hematosis, ¿no? Por eso, miren, la cantidad de aire que puede ser expulsado de los pulmones en un esfuerzo expiratorio máximo después de un esfuerzo expiratorio máximo. O sea, yo le digo al paciente, inspira profundo, 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 y ahora bótalo todo, todo, todo lo que puedas, ¿no? No le digo bota normal hasta que llegas a bota normal lentamente, sino le digo bota todo lo que puedas. Entonces estoy intentando sumar el volumen residual inspiratorio, el volumen tidal más el volumen residual expiratorio. Doctor, pero el volumen residual inspiratorio más el volumen tidal no era la capacidad inspiratoria, por supuesto. Entonces tú puedes decir que la capacidad vital es la capacidad inspiratoria más el volumen de residual expiratorio, ¿no? Ojo y entenderlo porque yo puedo tomar en el examen capacidad vital es BRI más BAC más BRE, o de repente me da la gana y pregunto BAC más BRI. Doctor, pero en la diapositiva no estaba ahí. No me importa, se supone que tenemos la capacidad suficiente y yo les estoy explicando para que ustedes entiendan a qué se debe una con la otra. ¿Ya? Por favor, tienen que entenderlo bien, repásenlo para que ustedes pues no tengan problemas. Bien. ¿Qué pasa si yo le digo ahora, no, yo quiero saber cuánto total en su pulmón puede tener como máximo de aire? Entonces agarro y digo, entonces tengo que sumarle el aire que nunca se mueve y el aire con el que siempre se está quedando, el volumen residual. Eso, doctores, se llama capacidad pulmonar total, que es volumen de reserva residual, volumen de reserva inspiratorio, más volumen tidal, más volumen de reserva inspiratoria. O si quiero, puedo decir capacidad vital más volumen residual. O podría decir también capacidad inspiratoria más volumen de reserva inspiratorio más volumen residual. Doctor, ¿por qué tan difícil? Porque así es la medicina, chicos. Cuando ustedes lleven más adelante clínica, esto que yo les acabo de explicar tiene que quedarse muy claro. ¿Por qué? Porque en fisiopatología y en patología pulmonar, el diagnóstico de las enfermedades restrictivas, obstructivas, se hace sabiendo, por ejemplo, si la capacidad vital o la capacidad inspiratoria está más o por encima de la capacidad pulmonar total, etcétera, ¿no? Cuando ustedes ya hagan neumología, van a diferenciar entre síndrome obstructivo y síndrome restrictivo. Y eso se diagnostica mediante los volúmenes y capacidades del pulmón. Entonces, si yo no la tengo claro ahorita, va a ser mucho más difícil que cuando llegue a neumología trate de entender cómo se hace el diagnóstico. Es el por qué a veces tengo que estar perdiendo el tiempo con estudiar cosas que yo ya debía de saber en pregrado, ¿no? Muy bien. Y este gráfico es exactamente lo mismo, pero mucho más explicadito. Este es el volumen T o volumen tidal o volumen corriente, ¿no? Que era lo que les decía. Muy bien. Entonces, el aire en los alvéolos es aproximadamente 3.000 millones en alvéolos, etcétera, ¿no? Esto es lo de los neumocitos que ya les dije, la presión intrapleural que ya les mencioné, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase de la siguiente, en el día martes. A ver, entonces, doctores, la espirometría, ¿qué es lo que me mide? La espirometría me mide los volúmenes y capacidades, pero, hay un solo volumen que no me puede medir la espirometría, que es este que ustedes pueden ver acá, el volumen residual. El volumen residual, que es el volumen que se queda en el pulmón, yo no lo puedo medir con la espirometría porque yo solo tengo acceso a lo que inspira como máximo, ¿no? El paciente se le pone una boquilla y se le dice inspira y luego se le dice expira, máximo, profundo, etcétera. Pero yo no tengo acceso al volumen de aire que se queda en el interior del pulmón. ¿Qué tengo que hacer para poder medir el volumen residual? Tengo que meter al paciente a una cabina especial, ¿no? Y en esa cabina especial se miden los volúmenes de aire que nunca salió y que no se están intercambiando. Eso, doctores, se llama la pletismografía. Entonces, por lo tanto, la pletismografía servirá para medir el volumen residual y, por lo tanto, las capacidades que dependan del volumen residual. Si yo les digo, por ejemplo, en el examen, la espirometría puede medir la capacidad funcional residual, ¿puede o no puede? A ver, respondan. Chicos, ¿la espirometría puede o no puede medir la capacidad residual funcional? Sí, No, no,
No. No. ¿Qué otra capacidad no será capaz de medir, por lo tanto, la espirometría? ¿La total? Muy bien, la capacidad pulmonar total. Toda capacidad que involucre la medición del volumen residual no será captada por la espirometría, más sí por la pletismografía, ¿no? Ahora, el pletismógrafo sí es habitualmente lo tienen los hospitales grandes, por ejemplo, el Hospital Almenara, el Hospital de Valiati, Hospital Sabogal, algunos hospitales del Minsa, ¿no? Porque es una cabina especial que hay que comprar que evidentemente, pues no tiene este sí no es portátil como sí lo es el espirómetro, ¿no? Doctor, una Muy bien, pregunta. dígame. ¿Cuántas veces se tiene que realizar la expiración? Yo recuerdo que el año pasado me hicieron la espirometría y como creo que mi respiración era muy, no tan fuerte para que llegara hasta el punto que debe para que se pueda ver los resultados. O sea, ¿cuántas veces tiene que aspirar como mínimo? No hay en realidad una cantidad como mínimo, pero yo he visto que habitualmente lo que hacen los neumólogos es ven más o menos hasta 3 a 4 intentos, ¿no? De acuerdo a cómo ven la velocidad en la que va ascendiendo hasta el volumen de reserva inspiratorio máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven que es una curva muy tórpida, como que tú estás entrecortando la respiración, eso no lo pueden tomar como positivo. Entonces, ¿qué te dicen? No, 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 a ver, otra vez, inspira, inspira profundo, pero sostenido, te dicen, no dejes de inspirar. Entonces, cuando ellos ven que efectivamente la curva sostenidamente viene así como máximo hasta este punto, ahí lo consideran como positivo, ¿no? No es que hay un número máximo, mínimo, sino es de acuerdo a la formación de la curva. ¿Qué pasa? Cuando te piden ellos que repita, cuando ven que te dicen, inspira, inspira, y tú estás entrecortando, entonces la curva va así, 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 esa curva no es válida. Entonces, ¿qué te dicen? No, inspira otra vez, pero sostenido, no dejes de inspirar. Entonces, cuando se forma una curva bonita en la cual no hay interrupciones, ¿no? Ahí recién lo consideran como una curva válida, ¿ya? Muy bien, muchachos. Vamos a pasar ahora al tema de perfusión pulmonar, pero antes de que les dé un DCB hemorrágico, ya vamos a darles 5 minutos de respiro para que por favor no se me desnuquen ahorita durante la clase, ¿ya? Doctora, Tienen 5 minutos para, dígame. una consulta. Sí. ¿De qué forma podemos medir la cantidad de volumen en mililitros de acuerdo a la talla, el peso o no sé, pues la edad? Ah, ya, no, lo que pasa es que normalmente existen algoritmos o percentiles de acuerdo a peso, talla y población. Los espirómetros actuales tienen más o menos de acuerdo a peso, talla y cómo se llama, contextura física, ya más o menos cuánto es lo que le corresponde a una persona. A ver, para que te lo pongo así como cuando ustedes son niños, no sé si han visto que los niños los pesan y los tallan para saber si están yendo bien, ¿cierto? Ya. Entonces, tú agarras en una muestra total de una determinada población, cuántos llegan hasta, por ejemplo, volumen inspiratorio, de reserva inspiratorio, ¿no? ¿Cuántos llegan, cuánto máximo y cuánto mínimo? Entonces, entre los que están en el percentil 50 y 25 y 75 aproximadamente, se le considera que es lo normal, porque la mayoría de la población está usualmente entre ese rango, de acuerdo a qué peso y a qué talla. Entonces, lo mismo más o menos hace habitualmente en la espirometría, ¿no? En una población, digamos, muestra o promedio, escoge de acuerdo a la talla cuánto deberías tener tú para ese peso y talla de acuerdo a los percentiles. Pero no es que hay una forma exacta entre saber cuántos deberías tener tú, sino es de acuerdo a peso, talla y edad. ¿No? Por eso, y eso se valora como le digo, en poblaciones grandes, ¿no? Yo tomo toda una población grande, ¿no? Una muestra y a todos los separo por edad, peso, talla y voy viendo cuánto máximo llegan hasta volumen inspiratorio y expiratorio y voy encasillando de acuerdo a eso tablas, ¿no? Tablas, tablas. ¿Cuánto más o menos tienen de promedio? Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina lo que hace es encasillar a la persona en qué grupo pertenece de acuerdo al peso, la talla y la edad.
Entonces, ya más o menos sabes si de ahí está dentro del rango normal o no está dentro del rango normal. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Y esos rangos dónde lo puedo encontrar? Porque me gustaría saber, ya que comentó que lo que aparece en el libro o en la diapositiva no en sí son los rangos o cantidades establecidas. Claro, no es para todos, es igual, ¿no? No sabría ahorita decirte dónde te lo puedes encontrar, porque bueno, yo no soy neumólogo, pero normalmente estos ya vienen encasillados en el mismo espirómetro ¿cómo se llama? Cuando uno hace el tamaño, ¿no? Pero no sabría ahorita decirte, en todo caso te puedo pasar después, es que puedo buscar tablas o percentiles de población actual, más o menos cuánto es, ¿ya? Sí, doctor, sería bueno. Gracias. Listo, ok, muy bien muchachos, entonces vamos a tener 5 minutos, por favor, para que tomen agua, respiren y no convulsionen.